Criterios de divisibilidad de los números 3, 5 y 9. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son pautas que nos permiten identificar rápidamente si un número es divisible entre otro, sin necesidad de realizar la división para saber si se trata de una cuenta exacta o no. Es decir que los criterios de divisibilidad nos sirven para saber si un número se puede dividir entre otro sin que sobre ninguna unidad. Cada número tiene sus propios criterios. A continuación conoceremos algunos de ellos. Criterios de divisibilidad del número 3. Todos los números que al sumar sus dígitos den como resultado 3 o un múltiplo de 3 son considerados números divisibles entre 3. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el número 2897. Si sumamos todos los dígitos de este número, sería 2 más 8 más 9 más 7 da como resultado 26. El 26 no es un múltiplo de 3, entonces este número 2897 no es divisible entre 3. Sigamos con el siguiente número, 21. Al sumar sus dígitos, 2 más 1 da como resultado 3. Entonces 21 es divisible entre 3. 165. Debemos sumar 1 más 6 más 5. Da como resultado 12. El 12 es un múltiplo de 3. Entonces 165 es un número divisible entre 3. 304. Hay que sumar 3 más 0 más 4 da como resultado 7. El 7 no es múltiplo de 3, entonces el 304 no es divisible entre 3. Entonces, de los números que tenemos en la pantalla podemos decir que los divisibles entre 3 son 21 y 165. Los números 2897 y 304 no son divisibles entre 3 porque sus dígitos no suman 3 y tampoco dan como resultado un múltiplo de 3. Comprobaremos si los criterios de divisibilidad, en este caso de 3, son realmente efectivos. Anteriormente dijimos que el 21 y el 165 son divisibles entre 3. Veamos si es cierto. Al realizar las divisiones podemos comprobar que se tratan de divisiones exactas. Esto quiere decir que el número 3 en el número 21 y en el número 165 entra de forma exacta y no sobra ninguna unidad. Entonces, los criterios de divisibilidad funcionan. Es correcto lo que averiguamos anteriormente. No hace falta realizar las divisiones siempre que usemos los criterios de divisibilidad de forma correcta. Conozcamos ahora los criterios de divisibilidad del número 5. Todos los números que terminen en 0 o 5 son divisibles entre 5. Vamos a ver algunos ejemplos. De los números que se ven en pantalla, el 105, el 25 y el 365 terminan en 5, entonces son divisibles entre 5. El 700 y el 140 terminan en 0, también son divisibles entre 5. Los números 266, 1892 y 633 no son divisibles entre 5 porque no terminan en 0 ni en 5. Como hicimos con el número 3, comprobaremos los criterios de divisibilidad del número 5. Anteriormente dijimos que los números 105, 700, 140, 25 y 365 eran divisibles entre 5. Si realizamos las divisiones podemos ver que se tratan de divisiones exactas. Esto quiere decir que estos números se pudieron dividir entre 5 y no sobró ninguna unidad.
el 5 entra una determinada cantidad de veces exactas dentro de estos números. Entonces lo que pudimos identificar anteriormente es cierto, todos estos números son divisibles entre 5. Criterios de divisibilidad del número 9. Todos los números que al sumar sus dígitos den como resultado 9 o un múltiplo de 9 son divisibles entre 9. Por ejemplo, el número 1982 al sumar sus dígitos da como resultado 20. 20 no es múltiplo de 9, entonces el 1982 no es divisible entre 9. 36 al sumar sus dígitos da como resultado 9, este número sí es divisible entre 9. 273 da como resultado la suma de sus dígitos 12. 12 no es múltiplo de 9, entonces 273 no es múltiplo de 9. 927 al sumar sus dígitos da como resultado 18, entonces este número sí es divisible entre 9. Comprobaremos los criterios de divisibilidad del número 9. Dijimos anteriormente que el 36 y el 927 son divisibles entre 9. Si observamos las divisiones podemos ver que se tratan de cuentas exactas. Esto quiere decir que el 9 entra una cierta cantidad de veces exactas en el número 36 y en el número 927. Entonces sí, es cierto. Todos los criterios de divisibilidad de cualquier número son para ahorrarnos de hacer estas divisiones. En este caso lo hicimos porque queríamos comprobar cada uno de ellos, pero no hace falta. Con solo cumplir las reglas que establece cada uno de los criterios, no hace falta realizar todo este trabajo. Ahora vamos a resolver una situación problemática utilizando criterios de divisibilidad. Felicitas cumple 8 años y está preparando las bolsas de sorpresitas para sus 9 invitadas. Realizará una pijamada. Compró una bolsa de 242 caramelos y una caja de 225 turrones. Sin contarse ella, ¿podrá Felicitas dividir en cantidades iguales los caramelos en las 9 bolsas sin que sobre ninguno? ¿Y los turrones? Bien, vamos a analizar cada uno de los datos que nos da este problema para saber si puede dividir estas golosinas en las 9 bolsas sin que le sobre ninguna. Vamos a utilizar los criterios de divisibilidad del número 9, ya que son 9 bolsas, porque son 9 las invitadas. Los criterios de divisibilidad del número 9 decían que si al sumar los dígitos del número se obtenía el número 9 o un número que es múltiplo de 9, efectivamente se puede dividir sin que sobre ninguna unidad. Se trataría de una división exacta. Si pasa lo contrario, quiere decir que van a sobrar unidades. Entonces, en el caso de los caramelos tenemos el número 242. Hay que sumar sus dígitos. 2 más 4 es 6 y 6 más 2 es 8. 8 no es múltiplo de 9, entonces los caramelos no se van a poder dividir de manera exacta. Veamos qué pasa con los turrones. Hay que sumar los dígitos del número 225. 2 más 2 es 4 y 4 más 5 es 9. 9 sí es múltiplo de 9, entonces la respuesta sería: Felicitas no podrá dividir en partes iguales los caramelos entre 9 bolsitas sin que sobre ninguno. Los turrones sí podrá dividirlos y no le sobrará ninguno. De esta manera utilizamos los criterios de divisibilidad, en este caso del número 9, y no tuvimos que hacer ningún tipo de división para poder resolverlo. ¿Te animás a poner en práctica los criterios de divisibilidad? ¡Vamos! ¡Vos podés!